todos. Este es el primer video que estoy grabando en esta edición del 2021. Fue un poquito a pedido de algunos docentes del curso que me contaron que algunos están teniendo problemas con el práctico 3. En realidad el práctico 3 no usa más teoría que la vista para el práctico 2, combinatoria, un poco de regla de la suma y el producto. Y hay algunos ejercicios concretos para practicar sobre la definición de funciones, y las definiciones se encuentran ahí mismo en el práctico, ¿sí? Entonces la idea de este video un poco es mostrarle, vamos a ir repasando ejercicio por ejercicio. El ejercicio 1 y el ejercicio 2 en realidad se podrían saltear perfectamente sin que eso les afecte. Después en algún momento del curso lo podrían retomar, pero perfectamente se pueden saltear. Es solamente para practicar las definiciones de función, la definición formal de función y los conceptos de inyectiva, sobreyectiva, etc. Si ustedes creen que ya más o menos tienen claro esos conceptos, se pueden saltear esos ejercicios sin problema. El ejercicio 6 lo voy a dejar para un nuevo video. Me parece un ejercicio sumamente interesante. La idea detrás que hay es la idea que yo le llamo argumento combinatorio. Que es muy importante, digamos, no aparece en los videos tampoco de OpenFin en general, tampoco ni siquiera aparece bien en el Grimaldi, aparece medio escondido, digamos, no se le da importancia. Entonces me parece importante, tampoco hay muchos videos, no he visto videos también sobre ese tema, me parece importante grabar un video solo para ese tema. Así que el ejercicio 6 lo voy a dejar un poquito de lado esta vez, y voy a hacer otro video, digamos, sobre el argumento combinatorio. Es una técnica sumamente importante, y si ustedes la dominan, tienen gran porcentaje del curso salvado, diría yo. Fíjense abajo en la descripción de este video, voy a colocar sobre qué ejercicio estoy hablando en cada minuto, digamos, en el caso que a ustedes les interese ver algún ejemplo concreto, algún ejercicio concreto, cómo se hace, pueden ver en la descripción del video. Lo voy a postear, este video, voy a colocar el link en la página del curso, voy a estar subiendo algunos otros videos, o sea que si ustedes quieren, digamos, ver más videos, pueden seguir en la página del curso los links, o alternativamente pueden agarrar y suscribirse y activar la campanita, les va a llegar la notificación cuando suba cada video. Bueno, entonces comenzamos a repasar, digamos, algunos conceptos. Vamos a empezar con el ejercicio 1, que simplemente es repasar la definición de función. Primero que nada quería comentarles lo siguiente. El ejercicio, tanto el práctico 2 como este práctico 3, práctico de combinatoria, la diferencia radica en que el práctico 2 trata principalmente de problemas sobre distribución de objetos idénticos en recipientes numerados. O sea, los objetos no se pueden distinguir, y ustedes tienen que colocar objetos indistinguibles en recipientes que sí se pueden distinguir, por eso le llamamos numerado. Y eso lleva al concepto de lo que se llama combinaciones con repetición. Algunos ejercicios también caen en el tema de permutaciones con repetición. Y acá el práctico de funciones se trata de distribuir objetos, modela, digamos, la distribución de objetos numerados en recipientes numerados, ¿sí? Entonces es como otra cara, digamos, una versión alternativa de un problema más general, ¿no? Distribuir pelotitas que pueden ser idénticas o numeradas en recipientes que podrían ser idénticos o numerados. Cuando digo numerados me refiero a que lo podés diferenciar, diferentes podría ser otra palabra, distinguidos, ¿sí? A eso me refiero con numerado. Bueno, comenzamos entonces con un repasito rápido de la idea de funciones, la definición formal, que es el dominio, el codominio, el recorrido, el conjunto de imagen, ¿sí? Entonces, como dijimos al principio de todo, funciones, en nuestro curso de combinatoria, digamos, lo que nos va a interesar de funciones es que es una modela, digamos, la distribución de objetos innumerados en recipientes numerados. Lo pueden pensar así. Los objetos que son numerados, que uno los puede distinguir, digamos, serían lo que se llamarían los elementos del dominio. Las cajitas o recipientes numerados son lo que se llama elementos del codominio, y la función es una regla que a cada objeto numerado me dice a qué recipiente va, digamos. Cada objeto me indica
cuál es el recipiente que va. Vamos a ver la definición formal de funciones como es un conjunto de pares ordenados, pero vamos a hacer recordar esto que viene ya de liceo. Digamos, una función simplemente es una regla, ¿no? que le corresponde, que ustedes tienen dos conjuntos, el conjunto A que se le llama dominio de la función y un conjunto B que se le llama codominio. Acá tienen determinados elementos, podemos ponerle los números del 1 al 3, puede ser cualquier 3 elementos distinguidos, ¿no? Por eso aquí dijimos objetos numerados en el sentido de que los elementos acá todos son diferentes. Y B puede ser cualquier otro conjunto. Podríamos poner los números del 1 al 4. Y una función es una regla que me dice a cada elemento de acá a cuál va a parar. ¿Sí? Todos los elementos de acá tienen que ir a parar a 1. Por ejemplo, podemos decir que el 1 vaya al 2. Esto es una función particular, ¿no? El 1 va al 2, el 2 va al 2, por ejemplo, y el 3 va al 4. Fíjense, esto acá define una función, porque me está diciendo a cada elemento del dominio cuál es el elemento del codominio que le corresponde. Pueden pasar muchas cosas en una función en general. Puede ser que haya elementos del codominio que tengan varias preimágenes. Preimágenes se le llaman a los elementos que van a parar a él. La preimagen del 2 es el conjunto formado por el 1 y el 2, por ejemplo. O puede haber elementos que no tienen ninguna preimagen, que no hay ninguno del dominio que va a parar a él. Puede pasar eso en una función. Eso después tiene que ver con unos conceptos que se llaman inyectividad, sobreyectividad. Este sería un caso de función que no es ni inyectiva ni sobreyectiva, por ejemplo. Entonces, simplemente eso. Una función es una regla que a cada elemento del dominio me dice a qué elemento del codominio va. Y la definición formal de función es como par ordenado. Es un conjunto. Esta es la función f. La f es una regla de correspondencia, digamos. Me dice qué elemento, cómo es la regla, cuál elemento va a parar a cuál. Y la definición formal es como un conjunto de pares ordenados. Yo tengo que decir, este elemento a cuál va a parar. Entonces, el 1 va a parar al 2. Entonces lo denoto así, coloco el parcito 1, 2. Eso significa que la función lleva al 1 al 2. El 2 va a parar al 2. Eso lo denoto así. 2, ponle un parcito, 2,2. Esto me indica que la función lleva al 2 en el 2. El 3 va a parar al 4. Entonces acá coloco un parcito que el 3 va a parar al 4. Y esa es la función, la definición formal de función. Si quisiera escribirlo formalmente como conjunto de pares ordenados sería esto de acá. Entonces, describimos la definición formal de función. La función de A en B es un subconjunto de pares ordenados. El conjunto A por B es el conjunto de pares. Ustedes si vieron los videos de OpenFIN de combinatoria, vieron lo que es el producto cartesiano, son parejitas, donde la primera coordenada está en A y la segunda está en B. Digamos, como acá, la primera coordenada son elementos de A y la segunda corresponde a ciertos elementos de B. Entonces, una función es un subconjunto de pares ordenados como acá, tal que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio. No sé si se acuerdan de esas, de las notaciones lógicas, digamos. Este de acá está al revés, es para todo A perteneciente a A. A grande es el dominio de la función, de dónde va. Existe un único, el signo de exclamación es para indicar que existe uno solo. B, perteneciente a B, tal que el par A-B está en F, o sea que cada A va a un único B. No puede pasar, por ejemplo, que salga dos flechitas del mismo elemento de A, si no, no sería una función. Eso es una relación que es un concepto un poco más general que función, que es relaciones, que vamos a verlo después más adelante, pero ahora funciones, no puede salir dos a uno de acá, no le puede corresponder más de uno de B. Por eso dice existe un único B, tal que el par A-B está en F. Y cuando pasa eso, denotamos a este B como f de A. Como este B es único, ya queda determinado por A. Por eso lo denotamos como f de A. Eso es la definición formal de funciones. Entonces, vamos al ejercicio 1 para repasar estos conceptos. Antes de pasar al ejercicio 1, perdón, me faltó explicar un poquito el concepto de recordar un poquito dominio, codominio, recorrido o conjunto de imagen.
voy a usar la misma función que habíamos usado recientemente. El dominio es el conjunto de partida, digamos. En este caso esto es el conjunto 1, 2, 3, de donde salen los valores funcionales, ¿sí? Codominio es el conjunto de llegada. No necesariamente los que tienen alguna preimagen, todo el conjunto posible de llegada, tenga imagen o no. Ese es el codominio. En ese caso el codominio de la función es el 1, el 2, el conjunto formado por los números del 1 al 4. Recorrido o imagen, sí, son los elementos del codominio que tienen alguna preimagen, a los cuales le llega alguna cosa. Entonces el 1, por ejemplo, no tiene ninguna, no le corresponde ninguna preimagen por ahí, el 3 tampoco. Entonces el conjunto imagen o conjunto recorrido es el conjunto formado solo por el 2 y el 4, porque ellos son los únicos que tienen preimagen. ¿Sí? Y hay una notación que se usa bastante, y ustedes lo van a ver en cálculo 1, en cálculo 2, inclusive también en álgebra lineal, cuando ustedes estén en algún momento del curso. Esta notación se nota f de a al conjunto imagen de una función, ¿sí? Este es el conjunto imagen total. Si ustedes ponen f de un subconjunto cualquiera, por ejemplo, podríamos colocar f de 1, f del conjunto 1, 1, 2, por ejemplo. Esto sería simplemente el conjunto formado por el 2. Son los valores funcionales, son a dónde van a parar estos elementos. El 1 y el 2, por ejemplo, va a parar solamente al 2. Si yo colocara f de 1, 3, por ejemplo, esto me da lo mismo que el recorrido, porque el 1 va a parar al 2 y el 3 va a parar al 4. Entonces esto me daría 2, 4, digamos. Es el conjunto de las imágenes de cada uno de ellos, ¿no? Esto es una notación más general. F de un conjunto significa eso, que va a aparecer después, no sé si va a aparecer mucho en nuestro curso, pero es una notación muy usual que se va a usar en cálculo y en álgebra lineal, así que me parece importante que lo vean. Ahora sí, vamos con el ejercicio 1. Bueno, ahora sí, vamos con el ejercicio 1. Como hemos quedado, en la parte A tenemos una función cuyo dominio es el conjunto de enteros entre menos 2 y 2, y el codominio son los enteros, y la regla de la función f de x viene dado por x cuadrado menos 1. ¿Sí? En este caso la función viene expresada por una fórmula que me indica cada elemento del dominio, cómo obtener su imagen. Y hay que expresar esto como conjunto de pares ordenados. ¿Sí? Entonces, la respuesta para este ejercicio es simple. Recuerden que una función es un conjunto de pares ordenados donde la primera coordenada corresponde a los elementos del dominio. Entonces va a ser menos 2 alguna cosa, menos 1 alguna cosa, 0 alguna cosa, 1 alguna cosa y 2 alguna cosa. Y este alguna cosa es a dónde va a parar el respectivo elemento del dominio. Por ejemplo, el menos 2, cuando hacemos menos 2 al cuadrado menos 1, nos queda 4 menos 1, queda 3. Entonces el menos 2 va a parar al 3, que significa que el par menos 2, 3 está en la función. Menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 0. Entonces el par menos 1, 0 está en la función. Esto significa que f de menos 1 es igual a 0. 0 al cuadrado menos 1 da menos 1, o sea que me queda el par 0 menos 1, 1 al cuadrado menos 1 da 0, y 2 al cuadrado menos 1 da 3. Y entonces la función expresada como un conjunto de pares ordenados quedaría de esta manera. Veamos ahora, la parte B es similar pero al revés. Tenemos la función que viene dada por un conjunto de pares ordenados y tenemos un dato extra que nos dice que la función es de la forma ax cuadrado más b para algunos valores de a y b, reales podrían ser en principio. ¿Tá? A partir de ahí nos pide hallar quiénes serían esos a y b. Una cosita, este ejercicio está exclusivamente pensado para que la función encaje en una función de esa forma. Si fueran 5 pares ordenados cualquiera, no pensado adecuadamente, podría no existir a y b que verifique que tal que f podría no llegar a expresarse de la forma ax cuadrado más b. Es un tipo particular de parábola. Bien, entonces sabemos que la función f de x es de la forma ax cuadrado más b, donde nos pide hallar quiénes serían los valores de b en este caso.
nos indica que existen unos únicos valores de A y B. Podrían haber varios también dependiendo de cómo serían los pares. Cómo sería la función. Entonces sabemos que el menos 2, 5 está en la función. Eso significa que, que f de menos 2 es igual a 5. O sea que cuando sustituyo el x igual a menos 2 en esta formulita me tiene que dar 5. Cuando pongo x igual a menos 2 me queda 4a más b. 4a más b. Ese es f de menos 2 y sabemos que tiene que ir a parar al 5. O sea que 4a más b tiene que ir a parar al 5. El menos 1 va a parar al menos 1. Entonces cuando sustituyo x igual a menos 1 de aquí, nos queda a más b. Y a más b tiene que ir a parar al menos 1. Cuando sustituyo x igual a 0, me queda b, que tiene que ir a parar al menos 3. Cuando sustituyo el x igual al 1, me queda a más b, que tiene que ir a parar al menos 1, según esta definición de la función con parámetros ordenados. Y el x igual a 2, nos queda 4a más b, que tiene que ir a parar al 5. Entonces, a y b debería verificar esas 5 ecuaciones. Fíjense que la segunda y la cuarta es la misma, la primera y la quinta es la misma, o sea que hay que tener en cuenta solo las tres primeras. B es igual a menos 3 y como a más b es igual a menos 1, resulta de que a es igual a menos 1 menos b, o sea 3 menos 2, 3 menos 1, 2. Y después hay que verificar si estos valores de e y b son compatibles con la primera. Si hago 4 veces a más b, me queda 4 por 2, 8, menos 3, 5, que verifica esto. Entonces los valores de a y b, a igual a 2 y b igual a 3, verifican estas 5 condiciones. Por lo tanto, determina a la función. La función f de x, otra forma de decirlo, me lleva acá de x a 2x cuadrado menos 3. ¿Sí? Ahora, el ejercicio 2 es para practicar los conceptos de inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. O sea que vamos a hacer un pequeño repasito de eso antes de pasar al ejercicio 2. Bien, repasemos entonces inyectiva, sobreyectiva y biyectiva y también la definición de composición de funciones que vamos a precisar para el ejercicio 2. Una función del b se dice que es inyectiva si a cosas distintas les corresponde imágenes distintas. Por ejemplo, lo que queremos modelar con la idea inyectiva es una función que a cosas distintas vaya a parar a elementos diferentes. Podría ir este al primero, este al tercero. Lo importante es que no haya ninguno acá con más de uno. Pueden haber algunos que no tengan preimágenes, digamos. Y la función seguiría siendo inyectiva. O sea, cosas diferentes tienen que ir a parar a cosas diferentes. O sea que si A y A' están en el dominio y son diferentes, sus imágenes tienen que ser diferentes. Esa es la definición de función inyectiva. Hay una forma muy útil para probar resultados, que es por el contrarrecíproco, que una función es inyectiva si, cuando ustedes tienen una igualdad de este tipo, f de A es igual a f de A', necesariamente A tiene que ser igual a A'. O sea, la única forma de que dos elementos tengan las imágenes, dos elementos que podrían ser iguales, tengan las mismas imágenes, es que ellos sean iguales, digamos. ¿Sí? O sea, es como que podés cancelar, es la regla de cancelamiento de la f, ¿no? Cuando tenés una función inyectiva, podés cancelar la f y tenés una identidad verdadera. Esa es la idea de una función inyectiva. Una función es sobreyectiva si todos los elementos del codominio tienen alguna imagen en el dominio. O sea, para todo b perteneciente a b existe, acá existe, podría haber más de uno. No puse que existe y es único. Existe un A tal que va a parar a b, sea cual sea el b. O sea que el dibujito de una función sobreyectiva sería algo como... es algo que cubre el conjunto de imagen, ¿no? Entonces, necesariamente A tiene que tener por lo menos la cantidad de elementos de B para poder ser sobreyectiva. Podríamos ponerlo algo así, digamos, ¿no? Este acá, este aquí y este aquí, por ejemplo. Esta es una función, el dibujito de una función sobreyectiva. Tenemos que darle quiénes son, ¿no? Los elementos, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y acá podemos ponerle 1, 2. Lo mismo con el de inyectiva, digamos.
objetos distinguidos en recipientes distinguidos, ¿no? Objetos numerados en recipientes numerados. Y biyectivas, ¿qué se llama? Inyectiva y sobreyectiva. La idea de una biyección es una correspondencia 1 a 1, ¿sí? En este caso esta no es inyectiva, es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, entonces tienen que tener el dominio y el codominio la misma cantidad de elementos y ustedes tienen que tener una cierta regla de asignación. Por ejemplo, esto 1, 2, 3, y acá podemos poner ABC. El 1 va al C, el 2 va al B, el 3 va al A. Este es el dominio 1, 2, 3, el codominio ABC. Esto es una función biyectiva, ¿sí? Recuerden, una función biyectiva, necesariamente el dominio y codominio tienen que tener la misma cantidad de elementos. Si ustedes se fijan bien, para que una función sea sobreyectiva, el tamaño del dominio tiene que ser mayor o igual al tamaño del codominio. Y para que una función sea inyectiva, el tamaño del codominio tiene que ser menor o igual al... para que una función sea inyectiva, el tamaño del dominio tiene que ser menor o igual al tamaño del codominio para que puedan tener una correspondencia 1 a 1. Y entonces esos tres conceptos serían inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. En términos de cajitas, podríamos decir que una función es inyectiva si, en términos de distribución de objetos numerados en cajitas numeradas, podríamos decir que una función es inyectiva si cada cajita tiene a lo sumo un objeto, ¿sí? No hay cajas que tengan dos objetos. Y en términos de sobreyectividad, en términos de distribución, sería que no hayan cajitas vacías, ¿sí? Y la biyectividad sería que todas las cajitas tengan exactamente una pelotita o un objeto numerado. La noción de composición de funciones es muy simple. Si ustedes tienen dos funciones, pero con una particularidad, tienen una función, imagínense ahí, tienen una función de A en B, una función de A en B, cualquiera, vamos a colocar por ejemplo así, este va a este va a este, y este va a este sea 1, 2, 3, y este es 1, 2, y tenemos una función, esta es una función que le llamamos f, y acá tenemos otra función g cuyo dominio es el codominio de f. Podríamos poner 1, 2, 3 de vuelta, y podríamos decir que el 1 vaya al 3, por ejemplo, y que el 2 vaya a parar al 1. Este es un conjunto C, y acá tienen una función g. Si ustedes tienen dos funciones tal que el codominio de la f coincide con el dominio de la g, ustedes pueden definirse una función que va de A en C, que se la denota como g compuesta de f. La regla para definir esta función es simple. Para fijarme a dónde va a parar al 1, veo a dónde va a parar por f, después a dónde va a parar por g. Entonces el 1 va a parar al 3, el 2 va a parar al 3 y el 3 va a parar al 1 con esta función. La definición formal, si f es una función que va de A en B y g es una función que va de B en C, entonces la función g compuesta con f es una función que iría de A en C y se le define de esta manera. Para saber a dónde mandar al A, lo que hago es primero le aplico la f y al resultado le aplico la g. ¿Sí? Entonces, g compuesta con f evaluada en A se define como g de f de A. Ahora sí, vamos a ver los ejercicios del ejercicio 2. Bueno, seguimos entonces con el ejercicio 2. Es un ejercicio que sirve para ver cómo se comporta ser inyectivo y sobreyectivo con respecto a la composición, a la operación de composición. Es un ejercicio que no se les va, digamos, podrían saltearlo a esta altura si quieren, no se les va a preguntar en parcial. Capaz que en algún momento aparece algún ejercicio donde ustedes justo tienen una función concreta que tienen que probar que es inyectiva o sobreyectiva, digamos. Entonces está bueno ver en general cuál es la idea, digamos, para probar eso. Entonces es un ejercicio que podría servir para eso, digamos, y por eso está en el práctico, digamos, un poco para que puedan practicar las definiciones y ver cómo escribir matemática formal, que generalmente a los que entran a la facultad les cuesta un poquito.
Bien, tenemos 6 afirmaciones. Tenemos una función que va de A en B, una función que va de B en G, y tenemos la composición que va de A en C, la composición de G compuesta F. Recuerden esto, cuando ustedes compongan, a la derecha siempre va la función que se aplica primero y a la izquierda va la función que se le aplica después. O sea, G de F es aplicar F primero y aplicar G. Digo porque a veces no se confundan con el orden, es diferente a F compuesta G, no es lo mismo que G compuesta F. Bien, la primera ahí tenemos afirmaciones, tienen que ver cuál es verdadera o falsa. Las que son verdaderas tenemos que encontrar una demostración matemática formal, escribirla, y las que son falsas tenemos que encontrar un contraejemplo. ¿Está? Así se hace en matemáticas. Cuando te das una afirmación, por más que la veas con dibujito, tenés que escribir una demostración formal. Y para probar que una afirmación es falsa, basta con encontrar un contraejemplo. Si F es inyectiva y G es inyectiva, la composición G compuesta con F es inyectiva. Recuerden que para tratar inyectividad de función, lo más fácil es siempre verlo por el contrarrecíproco, ¿no? Para probar que una función F es inyectiva, parten de la igualdad f de a es igual a f de a' y tienen que llegar a a igual a a'. ¿Sí? Eso es que una función sea inyectiva. Antes de intentar hacer la prueba o encontrar un contraejemplo, vamos a ver siempre hacernos un dibujito. No lo tienen que escribir necesariamente, pueden hacerlo en la cabeza, imaginarse. La función es inyectiva. F es G inyectiva implica G compuesta de F es inyectiva. Inyectiva era que cosas diferentes. Vamos a hacer el dibujito, digamos. Para hacer el dibujito, sí, piensan en la función inyectiva como que cosas diferentes van a parar a cosas diferentes. Para hacer demostración matemática, ahí sí es el contrarrecíproco. Parten de cosas diferentes van a parar a cosas diferentes. Acá. Y como G es inyectiva, cosas diferentes van a parar a cosas diferentes. Entonces, cuando hagan la composición, cosas diferentes van a parar a cosas diferentes. Entonces, esta afirmación es verdadera. O tendría que ser verdadera, digamos, ¿no? Si nuestro argumento informal funciona, debería ser verdadera. O sea que vamos a tirarnos por intentar demostrarlo. Y la demostración es simple. Entonces, partimos tenemos que probar que G compuesta de F es inyectiva, ¿sí? Entonces, sea A y A' perteneciente al dominio, tal que G compuesta con F de A es igual a G compuesta con F de A'. ¿Sí? Queremos probar que A tiene que ser igual a A'. Si probamos eso, estamos probando que la función es inyectiva. Entonces, esto es lo mismo que decir, por definición, G compuesta de F es lo mismo que G de F de A. Y G compuesta de F de A' es lo mismo que G de F de A', por definición de composición. Ahora, como G es inyectiva, acá utilizo G inyectiva, acuérdense de justificar los pasos, ¿tá? Como G es inyectiva, puedo cancelar las G's y me queda F de A es igual a F de A', por definición. Sería el contrarrecíproco de la definición de inyectiva, ¿no? G es inyectiva, G de algo es igual a G de otro algo, significa que los algo son iguales. Ahora, en el segundo paso, y para este lado, que no lo necesito en realidad, puse sí solo sí, pero podría poner implica. La vuelta es obvio, si ustedes tienen una igualdad y le aplican G, tienen una igualdad. F inyectiva, usando que F es inyectiva, puedo cancelar las F y me queda que A es igual a prima. Entonces, llegamos a que si G compuesta de F de A es igual a G compuesta de F de A' es igual a prima. Entonces, hemos probado que G compuesta de F es inyectiva, formalmente, una demostración matemática formal. ¿Está? Entonces, esta de acá es verdadera. Le voy a hacer un clic a las que son, un tiquecito así, para las que son verdaderas, y le voy a poner una crucecita a las que son falsas. Vamos a pensar la B. Si F y G son sobreyectivas, a veces el nombre de sobreyectiva se lo acorta y se le llama la función sobre. Entonces, a veces vamos a usar esa. Tenemos que la función F y G son sobre, y la pregunta es si la composición también es sobre. Sobreyectiva, sobreyectiva, la definición es que cubrís todo. Entonces, como F es sobreyectiva, no voy a escribir, pero fíjense, F sobreyectiva significa que con A cubrís a todos los elementos de B. Y como G es
sobreyectiva, con los elementos de B cubrís a todos los elementos de G. Entonces, en definitiva, cuando hacemos así, con los elementos de A, si le aplicamos primero F después G, estamos cubriendo a todos los elementos de C. Esa es la idea formal, informal, digamos. Entonces, la afirmación tiene pinta de ser verdadera y lo es. Vamos a ver la demostración. Ponemos entonces la demostración de B. Para probar que G compuesta, partimos de que F y G son sobreyectivas y queremos probar que G compuesta de F es sobreyectiva. Entonces, tomamos un elemento del codominio de G compuesta F, que es C, sea C chiquita perteneciente al C grande, que es el codominio. Queremos encontrar una A chiquita, tal que cuando nosotros hagamos primero F y después le apliquemos G, va a parar al C. Voy a acompañarlo con el dibujito para que ustedes no se pierdan, pero el dibujito podría, no forma parte de la demostración, lo hacemos solo para... Tomamos un C y queremos encontrar un A que vaya a parar al C. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Primero que nada, como G es sobreyectiva, ya sabemos que va a haber un B chiquita que va a parar a C. Porque G es sobreyectiva. Todo elemento tiene una preimagen. ¿Sí? Entonces, sea C perteneciente a C. Como G es sobreyectiva, entonces existe un B perteneciente al dominio de la función G, tal que F de B va a parar a C. Se corre un poco el pizarrón. Y ahora utilizo que F es sobreyectivo. Entonces este B chiquita, hay una A chiquita que va a parar a B. Entonces, ahora aplicamos como F es sobre, entonces existe una chiquita perteneciente a A, tal que, perdón, acá puse F, pero en realidad tendría que haber puesto G, ¿no? Como G es sobreyectiva, existe un B chiquita que va a parar a C. ¿Por qué? Como F es sobre, para este B chiquita existe una que va a parar a B cuando le aplico F. Entonces, este A chiquita es el que me va a servir, ¿verdad? Porque si le aplico F y después le aplico G, me va a parar a C. Entonces, hacemos G compuesta con F del elemento A, por definición es G de F de A, pero F de A era B y G de B, por definición, era C. Por lo tanto, para cada C, sabemos que existe una, tal que G compuesta con F de A me va a parar a C. Y encontramos una definición formal de la sobreyectividad. Entonces, esta también es verdadera. Si F y G son ambas inyectivas, la composición de G compuesta de F es inyectiva. Si son ambas sobreyectivas, la composición G compuesta de F es sobreyectiva. Por lo tanto, si son biyectivas, también, porque van a ser inyectiva y sobreyectiva, la composición es biyectiva. No me pregunta acá sobre biyectividad, digamos, pero a partir de esas dos se concluye que también vale para biyectiva. Ahora partimos diferentes. Sabemos que esta de acá es inyectiva. Y la pregunta es si podemos concluir algo de F. ¿Será que si G compuesta de F es inyectiva, la F es inyectiva? Si es inyectiva, la G es inyectiva. Pensemos un poquito. Vamos a borrar acá esto. La parte C me da como dato que esta es inyectiva. Acá, disculpen, me equivoqué en la letra, digamos, en realidad es G compuesta de F. Yo les dije y es que copié mal, digamos. Siempre va a la derecha va la función que se compone primero y a la izquierda va la otra. G compuesta de F. Aquí también es G compuesta de F. G compuesta de F y acá es G compuesta de F. Había copiado mal la letra. Si no, no tiene sentido, digamos, porque no son compatibles. Para que se pueda componer, para que exista la composición G compuesta de F, el codominio de la F tiene que ser igual al dominio de la G. Bien, ahora sí, si esta es inyectiva, ¿será que la F necesariamente es inyectiva? Entonces, sabemos que cosas distintas, cuando le aplicamos acá y acá van a parar cosas distintas.
cosas distintas. Vamos a ver si la F podría no ser inyectiva. Si la F no fuera inyectiva, habrían dos acá que van a parar al mismo acá. La pregunta es, ¿me las puedo arreglar para que la composición sea inyectiva? Y sí, porque podría hacer esto, por ejemplo. Este acá, y si quieren agregamos, ya con esto alcanzaría, pero si quieren podemos agregar un puntito acá, que vaya a parar un puntito aquí. Ah, perdón. No, si la composición, si F no es inyectiva, entonces hay dos puntitos acá que va a parar al mismo puntito acá. Y este puntito acá, cuando le aplico G, va acá. Entonces, estos dos puntitos, cuando los llevo por la composición, van a parar al mismo. Entonces, si esta no es inyectiva, si F no es inyectiva, necesariamente la composición no puede ser inyectiva. El contrarrecíproco que estamos viendo, ¿no? Decir esto es lo mismo que si F no es inyectiva implica que la composición no es inyectiva. Y verdaderamente es cierto entonces, ¿no? Esto es irrelevante, digamos, lo que pase acá. El asunto es que si F no es inyectiva, cuando la componga nunca va a poder ser inyectiva. Vamos a encontrar una demostración formal entonces. Cuando sean verdadero o falso, que tienen que probar así, siempre conviene tantear, intentar ver, a ver, o pensar un poquito con intuición que si será verdadero o falso para tratar de encontrar un contraejemplo y después o hacer una demostración. Tenemos que G compuesta de F es inyectiva, queremos probar que F es inyectiva. Entonces lo hacemos por el contrarrecíproco. Supongamos por absurdo, supongamos que F no es inyectiva. Por absurdo, ¿no? Estoy suponiendo que F no es inyectiva. Si F no es inyectiva, entonces existen cosas distintas. Bueno, este acá es un ejemplo en donde es más fácil aplicar la definición. Es uno de los pocos ejemplos donde es más fácil aplicar la definición directa de la inyectividad. Si tenemos dos cosas distintas, existe A y A' diferentes, distintos, tal que f de A es igual a f de A'. Y entonces yo le puedo aplicar G a esta igualdad. Entonces tendríamos que G de f de A es igual a G de f de A'. Si tengo una igualdad la puedo aplicar una función de ambos lados. Y esto por definición G de f de A es G compuesta de f de A. Y esto es G compuesta de f de A'. Con A distinto de A'. Y esto es una contradicción, digamos. Parto de la hipótesis que G compuesta de F es inyectiva y quiero probar que F es inyectiva. Entonces, por absurdo, supongamos que F no fuese inyectiva. Si F no es inyectiva, llegamos a que existen dos elementos distintos que tienen la misma imagen. Y eso me dice que la composición de G compuesta de F entonces no puede ser inyectiva. Entonces ahí tenemos probada la parte C. En la parte D, veamos. Si la composición es inyectiva, necesariamente G tiene que ser inyectiva. Entonces, borremos aquí. Ahora la situación es otra. Bien. ¿Qué pasaría si G no fuese inyectiva? Si G no fuese inyectiva, entonces habrían dos tipitos de acá, de B, que van a parar al mismo de acá. ¿Sí? La pregunta es, ¿puedo construirme una función f tal que cuando la componga con G, acá podemos, si quieren, podemos colocar otra cosa que va a otra cosa, que va a ser medio irrelevante. ¿Puedo conseguir acá construir una función que sea inyectiva? O sea, que cosas distintas van a parar cosas distintas. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, dos elementos. A este va a parar acá. Entonces, cuando le aplico la función, tenemos este. Y este acá no lo puedo mandar ni a este, ¿verdad? Porque ahí tendría que la composición sería no inyectiva.
porque iría a parar a este de acá. Entonces, si quiero que vaya a parar a algo distinto que este, necesariamente lo voy a tener que colocar acá. Y acá conseguimos una función que esta es que ya vimos que g compuesta con f tiene que ser es inyectiva, ¿verdad? Porque este va a parar a este y este va a parar a este, que son diferentes. Y la función g no es inyectiva. Así que acá tenemos un contraejemplo de esta afirmación. Tenemos un ejemplo en donde g compuesta de f es inyectiva y g no es inyectiva. Para que sea un ejemplo concreto, ustedes tienen que darle número, pero bueno, le ponemos cualquier cosa. Le ponemos un 1, 2, 3 a esto, y esto es 1, 2. O sea que la función f lleva al 1 al 1 y lleva, acá me está faltando algo, me falta algo que vaya a parar al 2. No necesariamente, digamos, porque la función f no tiene por qué ser sobreyectiva. O sea que acá pueden haber cosas que no vengan de acá. Esa es la gracia. Entonces la función f lleva al 1 en el 1 y al 2 en el 3. Y la función g lleva al 1 en el 1, al 2 en el 1 y al 3 en el 2. Podría inclusive sobrar alguna cosa, poner un 3 suelto acá si quiero. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces esto es un contraejemplo de esto. G compuesta de f inyectiva no implica que G tenga que ser inyectiva. Entonces esta es falsa. Le voy a poner una crucecita acá. Porque encontramos un contraejemplo. En un ejercicio, en una prueba, ustedes colocan así, ya encuentran un contraejemplo de... Esto sería un contraejemplo de la afirmación. En la parte E, voy a borrar todo, solamente borro esto. En la parte G ahora tenemos sobreyectividad. Sobreyectividad, vamos a ver. Tenemos ahora que ver si la composición es sobreyectiva, ¿qué podemos decir de F o de G? Si es que podemos decir algo. ¿La composición es sobreyectiva? ¿Será que F es sobreyectiva? Bueno, F, la pregunta es si F, yo sé que cuando aplico F y después le aplico G, cubrí todo. La pregunta es si F ya de por sí tendría que cubrir todo. Y yo digo que no, porque capaz que vamos a ver. Por ejemplo, tenemos una cosa así. Y acá podemos tener 3, por ejemplo, cositos. Y F podría no ser sobreyectiva. Dejo algunos sin cubrir acá para que no sea sobreyectiva. Pero cuando le hago la composición, puedo llegar a cubrir estos dos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mando este a este, y este es irrelevante, puedo mandar a cualquiera de los dos. O sea que acá tenemos un ejemplo de composición sobreyectiva y que F no es sobreyectiva. ¿Sí? Porque este elemento, para dar un contraejemplo concreto, hay que ponerle números o letras o algo, ¿no? La función f lleva al 1 en el 1, al 2 en el 2, y el b, el codominio de b es 1, 2, 3, el codominio de f, perdón, es 1, 2, 3, y la función g lleva al 1 en el 1, al 2 en el 2 y al 3 en el 1. Esta función es sobreyectiva y f no lo es. O sea que esta es falsa. Encontremos un contraejemplo. Y por último, ¿será que si esto es sobreyectiva, G tiene que ser sobreyectiva? Vamos a ver si podemos tener alguna intuición de si eso es verdadero o falso, a través de haciendo dibujitos de este tipo. Esa es la idea, digamos, de este ejercicio. Sobreyectiva. La pregunta es, ¿G tiene que ser sobreyectiva? Si G no fuese sobreyectiva, habría algún tipito acá que no se cubre con ninguno de G. Pero entonces tampoco se va a cubrir cuando le aplico F y después le aplico G. Digamos, si ya no se cubría con G, cuando le aplico F, ¿sí? La imagen de F, de la función F, va a ser un subconjunto de B. Y la imagen de ese subconjunto es la imagen de la composición, que va a ser más chica. Necesariamente va a ser menor o igual la imagen de la función G. La función G contiene la imagen de esto. Entonces, va a ser falso. Probémoslo, digamos. Si el argumento informal este que hicimos está bien, debería dar que es verdadero.
G compuesta de F sobreyectiva, entonces G tiene que ser sobreyectiva. Por el contrarrecíproco era más fácil, ¿verdad? ¿O no? No, por el directo. Vamos a suponer que G compuesta de F sobreyectiva y vamos a probar que G sobreyectiva. Entonces tomemos un elemento de C, sea C, perteneciente al conjunto C, cualquiera. Queremos encontrar un elemento de B que vaya a parar a C. Como la composición G compuesta de F es sobre, entonces yo sé que existe un A acá que va a parar al C. Existe un A de A me va a parar al C. Por definición, G compuesta de F de A es G de F de A. Esto me va a parar a C, ¿no? O sea que A va a ir a F de A, es un punto por acá, y después cuando le aplico G, me va a parar a C. Pero entonces, ya está, conseguí a alguien que va a parar a C. Entonces, B igual a F de A, verifica que G de B es igual a C. Y entonces, la función G es sobreyectiva. Y probamos esta parte. Está lindo como para practicar demostraciones formales y practicar las definiciones, digamos. Por eso lo dejamos. Pero no se tienen que aprender esto ni en memoria ni mucho menos, pero está bueno como para tener un ejemplo. Ahora vamos a los ejercicios que nos importan, que son los de conteo, ¿sí? Vamos ahora con el ejercicio 3. En el ejercicio 3 aparece el concepto de conjunto potencia, que aparece en la definición en práctico, pero quería ver si quedó bien claro esa definición. Voy a mostrar algunos ejemplos primero y después sí vamos al práctico 3 en sí. Entonces tenemos el conjunto potencia. Dado un conjunto A, se define el conjunto potencia de A como el conjunto de todos los subconjuntos de A, ¿sí? Incluyendo el conjunto vacío también. Por ejemplo, si el conjunto A está formado si A es el conjunto formado por los números del 1 al 3, entonces, ¿cuáles son los elementos del conjunto potencia de A? Y bueno, tenemos cuáles son los subconjuntos de A. Tenemos el conjunto vacío, el conjunto vacío es un subconjunto de todos los subconjuntos, entonces el vacío siempre está. Subconjuntos con un elemento es el conjunto formado por el 1, el conjunto formado por el 2 y el conjunto formado por el 3. Subconjunto de dos elementos, tenemos al 1, 2, al 1, 3 y al 2, 3. Y conjuntos, y todo el conjunto. 1, 2, 3 es también un subconjunto de 1, 2, 3. Entonces, si A es el conjunto 1, 2, 3, el conjunto potencia de A es el conjunto formado por estos 8 conjuntos. El conjunto potencia es un conjunto formado por conjuntos, ¿sí? Por todos los subconjuntos de A. Es fácil, una de las cosas, lo único que vamos a necesitar, o prácticamente lo único, es que si A tiene m elementos, entonces, ¿cuántos elementos va a tener el conjunto potencia de A? Aquí es la regla del producto. Aparece la regla del producto, porque ¿cómo hacemos para construir un subconjunto de A? Para construir un subconjunto de A, cada elemento puede estar o no estar. O sea que tenemos dos posibilidades para el 1, puede estar o no estar. Si quiero encontrar un subconjunto de A, el 1 puede estar o no estar. Tenemos dos posibilidades. Independientemente de lo que pase con el 1, el 2 puede estar o no estar. Tenemos dos posibilidades. Y el 3 puede estar o no estar. Tenemos dos posibilidades. Entonces sería 2 por 2 por 2. El conjunto potencia de A en este caso tiene 8 elementos. Puedes comprobar. Y en general, si A tiene m elementos, cada elemento de A puede estar o no estar en un subconjunto. O sea que tendría 2 por 2 por 2 por 2 m veces. El conjunto potencia de A tiene 2 a la m elementos. Si el conjunto A tuviese 7 elementos, el conjunto potencia de A tendría 2 a la 7 elementos, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo único que vamos a usar. Hay un caso particular, si el conjunto A es el conjunto vacío, el conjunto potencia de A, ¿cuáles son los subconjuntos del vacío? Solo el vacío. Entonces, el conjunto potencia de A no es el vacío, sino que es el conjunto de los subconjuntos de A. Entonces, es el conjunto que contiene el conjunto vacío. Pero no es el conjunto vacío. Piensen en el conjunto vacío, por ejemplo, es una caja vacía. Y piensa que los conjuntos son cajas, ¿sí? Y los elementos son las cosas que contiene la caja. El conjunto vacío, por ejemplo, sería una caja vacía, pero una caja que contiene una caja vacía no es una caja vacía, porque tiene una caja vacía adentro. Entonces, el conjunto potencia es el conjunto formado por el conjunto vacío, que no es el conjunto vacío, ¿sí?
A tiene 0 elementos y el conjunto de potencia de A tiene 2 a la 0, que es un elemento. Coincide, vale esta fórmula, inclusive si A es vacío, ¿no? Bien, vamos a los ejercicios del práctico 3. Disculpen, me salté el ejercicio 3. En realidad el conjunto de potencia aparece recién en el ejercicio 4, que vamos a resolver primero, y después vemos cómo se hace el 3 y después seguimos con el resto, ¿sí? Generalmente es importante en estos ejercicios recordar que el conjunto, si A tiene m elementos, el conjunto de potencia de A tiene 2 a la m elementos, ¿sí? Entonces, acá tenemos que contar 3 tipos de funciones. En la parte A tenemos que contar las funciones de A en el conjunto de potencia de A, que verifica que f de x no puede ser el conjunto formado por x. ¿Tá? Entonces resolvamos ese primero. Vamos a suponer que A tiene m elementos. Si A tiene m elementos, entonces la cantidad de funciones, fíjense, vamos a calcular la cantidad de funciones acá. El conjunto de potencia de A tiene, dijimos, 2 a la m elementos. Un conjunto de m elementos tiene 2 a la m subconjuntos. Entonces el conjunto de potencia de A tiene 2 a la m elementos. Ahora, pensemos, para cada elemento de A, si no tuviera esta condición de acá, para cada elemento de A tendría 2 a la m posibilidades. ¿Sí? Pero a esas 2 a la m posibilidades hay que restarle una posibilidad, porque f de x, f del elemento x, no puede ser el conjunto formado por x, que es un elemento particular de f de A. Entonces, cada elemento de acá en realidad tiene 2 a la m menos 1 posibilidades. Entonces la respuesta hay, cada elemento de A tiene 2 a la m menos 1 posibilidades. Entonces 2 a la m menos 1 por 2 a la m menos 1 por 2 a la m menos 1, m veces, usando la regla del producto, funciones que verifiquen esa condición. En general, ¿no? ¿Cuántas funciones hay de A en B? Hay el carnial de B elevado al carnial de A, porque cada elemento de A tiene carnial de B posibilidades, ¿sí? Y este es un caso medio particular, lo único que acá estamos sacando una posibilidad. Por eso nos queda 2 a la m menos 1, elevado a la m, funciones. Vamos con la parte B. Si en algún ejercicio siempre pueden pausar, rebobinar y ver si no les queda muy claro de una, intentar hacerlo con ustedes mismos. Un ejemplo concreto, pongan A igual a 1, 2, 3 y vean cuáles son las funciones, digamos. Eso ayuda bastante, no lo hago acá porque si no quedaría larguísimo el video, ya va a quedar largo. Si aún así tienen dudas, pueden escribir en el foro de discusión o acá abajo hacer algún comentario y podemos ver. La parte B es un poquito más difícil. Tenemos que hallar la cantidad de funciones del conjunto de este conjunto de los números del 1 al 6 en el conjunto potencia de este. Esto acá tiene 6 elementos. Este es un conjunto con 2 a la 6 elementos. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Este tiene 64 elementos. Si no pidiera nada más, la cantidad de funciones que habría sería 64 elevado a la 6. Pero pide cosas, pide que sea inyectiva y pide además que el 1 no pertenezca a f de 1. F de 1 es un cierto elemento de acá, que es un subconjunto, ¿no? Y 2 no puede pertenecer a f de 2. F de 2 es un cierto subconjunto de esto y lo que queremos es que 2 no pertenezca a f de 2. Si no pidiéramos que sea inyectiva, ¿qué pasaría? ¿Cuántas posibilidades tenemos para el 1? El 1, en principio, tendría 2 a la 6 posibilidades, pero dijimos que el 1 no puede pertenecer a f de 1. Entonces, la cantidad de subconjuntos de este acá que no contiene el 1 es la cantidad de subconjuntos de los números del 2 al 6, que son 5. Y entonces tenemos 2 a las 5 posibilidades. Cualquier subconjunto de números del 2 al 6 puede servir como imagen del 1. Entonces, para el 1 tendríamos 2 a las 5 posibilidades. Para el 2, ¿cuántas posibilidades tendríamos? Tendríamos también 2 a las 5 posibilidades, ¿no? Porque f de 2, si miramos esta condición sola, f de 2
puede ser cualquier subconjunto del 1, 3, 5, 1, 3, 4, 5, 6, sacando el 2. Pero, ojo, no podemos aplicar la regla del producto porque no es independiente de esta condición. Podría pasar de que dentro de esas 2 a la 5 posibilidades, una de ellas ya sea f de 1. ¿Sí? Eso puede pasar, por ejemplo, si el 2 no pertenece a f de 1 también, sería una de las posibilidades. Ahí tendríamos 2 a la 5 menos 1 posibilidades para f de 2. Entonces es un ejercicio donde no sale con la regla del producto directamente, sino que es separar en casos, hay que usar la regla de la suma. Según el 1 esté en f de 2 o no lo esté. Perdón, según el 2 esté en f de 1 o no lo esté. Vamos a ver, caso 1. Es que 2 está en f de 2. 2 está en f de 1, perdón. Y vamos a hacer el caso 2. El caso 2 en que 2 no está en f de 1. Por supuesto, siempre manteniendo todo esto. Que sea inyectiva, que el 1 no esté en f de 1 y que el 2 no esté en f de 2. ¿Sí? Pero tenemos dos condiciones extra. Separarnos en caso. Bien, veamos qué sucede en este caso. Si el 2 está en f de 1. O sea, ahora tenemos que contar las inyectivas, que el 1 no está en f de 1, el 2 está en f de 1 y el 2 no está en f de 2. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuántas posibilidades tenemos? Para f de 1. Para f de 1 tenemos el 2 tiene que estar, el 1 no puede estar, o sea que el 1 y el 2 ya quedan determinados si están o no están. Y para el 3, 4, 5 y 6 cada uno puede estar o no estar en f de 1. O sea que tenemos 2 a la 4 posibilidades para f de 1. Estas son las posibilidades para f de 1. ¿Okay? Ahora fijamos quién es f de 1. ¿Tá? Imaginemos que ya tenemos fijo quién es f de 1. Entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos para f de 2? Para f de 2, dijimos el 2 no puede estar en f de 2. Todo lo demás podrían estar o no estar. Entonces, el 1 tenemos dos posibilidades, con el 3, el 4, el 5, el 6 tenemos dos posibilidades, en total tenemos 2 a la 5. Y la pregunta es, ¿será que f de 2 podría ser igual a f de 1? Porque tiene que ser inyectiva, entonces no, eso no podría pasar. No, porque 2 no puede ser igual a f de 1 automáticamente, porque 2 está en f de 1 y 2 no está en f de 2. Entonces, obligatoriamente en este caso, cualquier función que verifica esto, f de 2 va a ser diferente a f de 1. Entonces, ahí estamos bien. Tenemos cualquiera de ellas verifica. Entonces acá dijimos que tenemos 2 a las 5 posibilidades para f de 2. Porque el 2 ya queda determinado que no va a estar y el 1, el 3, el 4, el 5 y el 6 pueden estar o no estar. Tienen dos posibilidades cada uno. Ahora, bien, ya sabemos f de 1 y f de 2. Queremos saber cuántas posibilidades hay para f de 3. f de 3 no tenemos ninguna restricción extra, salvo que tiene que ser inyectivo, o sea que tiene que ser diferente de f de 1 y diferente de f de 2. Tenemos dos posibilidades que están descartadas para que sean f de 3. Y f de 3 puede ser cualquiera de las 2 a las 6 conjuntos, salvo estos dos, salvo f de 1 y f de 2. Entonces aquí tendríamos 2 a la 6, que es el cardinal del codominio, menos 2, porque no puede ser ni f de 1 ni f de 2. Este 2 a la 5 son las posibilidades para f de 2. Después, 2 a la 6 menos 2 son las posibilidades para f de 3. Después lo mismo para f de 4. f de 4 puede ser cualquiera de estos 2 a la 6 subconjuntos, menos estos 3. Entonces, esto sería 2 a la 6 menos 3 posibilidades para f de 4. 2 a la 6 menos 4 posibilidades para f de 5. Y 2 a la 6 menos 5 posibilidades para f de 6. Cada vez tengo una posibilidad menos, como el mismo argumento que usamos para contar las inyectivas. Que vamos a usar, digamos, porque no hice el ejercicio 3, pero ustedes ya lo deben haber visto. Y entonces, por la regla del producto, esto sería el primer caso, el caso en que 2 está en f de 1. Ahora, si 2 no está en f de 1, el 1 y el 2 ya quedan determinados, ¿verdad? Ya sabemos que no van a estar en f de 1. El 3, el 4, el 5 y el 6 podrían estar o no estar. Entonces, acá tenemos
2 a la 4 también. Para f de 2. Para f de 2 tenemos que 2 no está en f de 1. Perdón, para f de 2 tenemos que el 2 no está en f de 2. Por lo tanto, ahí tenemos 2 a la 5 posibilidades. Dentro de esas 2 a la 5 posibilidades también está el conjunto f de 1 que también verifica que 2 no está en f de 1. O sea que ese cae dentro de las posibilidades para f de 1. O sea que para f de 1 tenemos 2 a la 5 posibilidades porque el 1 puede estar o no estar, el 3 puede estar o no estar, el 4, 5, 6 puede estar o no estar. Esos son 2 a la 5. Y hay que sacarle el f de 1. Entonces acá tenemos 2 a la 5 menos 1 posibilidades para el f de 2. ¿Tá? Estas son las posibilidades para el f de 1. Estas son las posibilidades, 2 a la 5 menos 1 son las posibilidades para el f de 2. Fijado f de 1. Después, para f de 3 no tiene ninguna condición salvo que no puede ser igual a f1 y a f de 2. O sea que f de 3 podría ser cualquiera de los 2 a la 6 posibles, excepto estos dos. Entonces, esta posibilidad es para f de 3. Ahora, si tenemos f de 1, f de 2 y f de 3, ¿cuáles son las posibilidades para f de 4? F de 4 no puede ser cualquiera de los 2 a la 6 elementos del codominio, salvo estos 3. 2 a la 6 menos 3. Esto es f de 4. 2 a la 6 menos 4, posibilidades para f de 5. Y 2 a la 6 menos 5, posibilidades para f de 6. Por la regla del producto, hay esta cantidad de funciones. Ahora sumamos casos disjuntos, es la regla de la suma. Entonces acá simplemente lo que hacemos es escribo la suma de esto más esto. Nos queda, sacamos factor común. Si sacamos factor común, podemos sacar factor común 2 a la 4 por el producto de este. Y acá me queda 2 a la 5 más 2 a la 5 menos 1. 2 a la 5 más 2 a la 5 es 2 a la 6 menos 1. ¿Tá? Entonces me queda, sacando factor común, saco factor común 2 a la 4. Entonces acá me queda 2 a la 5 más 2 a la 5 menos 1. Después todo lo demás, 2 a la 6 menos 2, 2 a la 6 menos 3, hasta, bueno, 2 a la 6 menos 4, 2 a la 6 menos 5. O sea que me queda 16 por 2 a la 5 más 2 a la 5 es 2 a la 6, que es 64, menos 1 es 63. 2 a la 6 es 64, menos 2 es 62. 2 a la 6 menos 3 es 61. 2 a la 6 menos 4 es 60. Y 2 a la 6 menos 5 es 59. Y este producto entonces es la respuesta a la parte B. Bien, ahora este era un ejercicio completo donde tenía que aplicar la regla de la suma del producto. Y si ahora, digamos, también es instructivo intentarlo escribir por ustedes mismos, ¿no? Agarrar, no miren el video, agarrar una hoja, un papel y siéntense y intenten escribirlo por ustedes, razonándolo. Pueden cambiar la letra, pueden en lugar de poner 6, poner otra cosa, digamos, y pensar. Para la parte C, acá tenemos, ahora el dominio y el codominio son conjunto de conjuntos. El conjunto de potencia tiene 8 elementos y este tiene 8 elementos. La cantidad de funciones sin ninguna restricción sería 8 a la 8, ¿verdad? Pero tiene que cumplir esto, que la imagen de X no puede estar contenido en X. Bueno, ¿cuáles son los elementos del conjunto de potencia acá? Pongamos, tenemos el vacío, el conjunto formado por el 1, el conjunto formado por el 2, el conjunto formado por el 3, el conjunto formado por el 1 y el 2, el conjunto formado por el 1 y el 3, el conjunto formado por el 2 y el 3, y el conjunto formado por el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Estos son los elementos del dominio. Y yo sé que f del vacío tiene que estar contenido en el conjunto vacío. Entonces, el conjunto vacío tiene una sola posibilidad. Puede ser solo el vacío. Una posibilidad para el conjunto vacío. El 1, f del conjunto formado por el 1, tiene que estar contenido, tiene que ser un subconjunto del conjunto 1. Los únicos subconjuntos de este es el vacío y el mismo. Entonces, este puede ser el vacío o puede ser el mismo. Acá tenemos dos posibilidades.
Este puede ser f del conjunto formado por el 2 tiene que ser un subconjunto del 2, o sea que tenemos las posibilidades son el vacío y el 2, las posibilidades son el vacío y el 3, el conjunto formado por el 3, este tiene dos posibilidades, este tiene dos posibilidades, este tiene que ir a un subconjunto del mismo, un conjunto de dos elementos tiene 2 a la 2, un conjunto de m elementos tiene 2 a la m subconjuntos. O sea que este, como tiene dos elementos, hay 2 al cuadrado posibilidades. Lo mismo que este y que este. 2 al cuadrado posibilidades, 2 al cuadrado de posibilidades. Y todas independientes, no importa quién sea, a dónde va a parar el 1, el conjunto formado por el 2, el conjunto formado por el 3, sigo teniendo estas mismas posibilidades, porque no hay ninguna condición. Si fuera inyectiva, este problema sería mucho más difícil, pero acá no, acá simplemente funciones que verifican esto. Y este acá tiene 2 a la 3 posibilidades, porque puede ser cualquier subconjunto del mismo. Entonces usamos la regla del producto, usando la regla del producto nos queda el producto 1 por 2 por 2 por 2 por 2 a la 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 3, y ese es el resultado, la respuesta. Es 2 por 2 por 2 es 2 a la 3. Esto por esto es 2 a la 6, ¿verdad? 2 por 2, 2 a la 2 por 2 a la 2 por 2 a la 2, cuando se suman distintos exponentes, 2 a la A por 2 a la B es 2 a la A más B. Entonces tengo que sumar los exponentes, ¿verdad? 2 más 2 más 2 da 6, y acá tenemos 2 a la 3. Y vuelvo a aplicar esto, digamos, sería la suma, sería 2, 3 más 6 más 3, 12. 2 a la 12, 1024, 1048, 4096. Para esta parte, ¿sí? Por la duda que no se haya visto antes. Estos son ejercicios que mezclan, son difíciles en general, reconozco, pero no exigen nada de teoría. No es que les falta teoría para resolver los ejercicios, sino que es práctica e ingenio, digamos, ¿está? Y entender un poco las definiciones de que se trata, son definiciones nuevas, o sea que les va a costar digerir un poquito, digamos, y tienen que resolver ese tipo de problemas. Vamos a hacer el ejercicio 3, que es mucho más simple que esto. Este es el ejercicio tal vez uno de los más difíciles de este práctico. Seguimos entonces con el ejercicio 3 y después vamos con el 5. Bueno, ahora con el ejercicio 3, que me lo voy a saltear un poquito, consideramos funciones de un conjunto de m elementos en un conjunto de n elementos. Por facilidad colocamos que el conjunto son los números del 1 al m y el dominio y el codominio son los números del 1 al n. Vamos a contar cuántas funciones hay dependiendo de diferentes situaciones. La parte A sin restricciones ninguna es la regla del producto simplemente, ¿no? Al 1 tenemos n posibilidades, para el 2 tenemos n posibilidades, hasta el m tiene n posibilidades, entonces en este caso sería n por n por n por n por n, n a la m posibilidades. Simplemente una aplicación directa a la regla del producto. Ahora, si f de x es igual a 1, si el 1 tiene que ir al 1, el 2 tiene que ir al 1, todo así, hasta el m' tiene que ir al 1, esos tienen una sola posibilidad, y los que no están del 1 al m', o sea que están del m' más 1 hasta el m, que son m menos m' números, cada uno de ellos tiene n posibilidades. Por lo tanto, esto acá es simplemente n menos los que están acá que no están acá, que son m menos m' posibilidades. Porque los primeros m' ya están fijos, tienen que ir a parar al 1. La regla del producto también directamente. Si f es inyectiva, el 1 tiene n posibilidades. Ahora si tenemos el f de 1, para el f de 2 tenemos n posibilidades menos 1, porque no puede ser igual al mismo que va a parar al 1. Entonces acá tenemos n menos 1 para el 2, n menos 2 para el 3, siempre es 1 menos, fíjense, ¿no? Hasta n menos m menos 1 para el m. ¿Sí? Y estos son, si completamos, esto es n menos m más 1. Si completemos por n, multiplicamos por n menos m factorial arriba y abajo,
nos va a quedar n factorial sobre n menos m factorial. Y estos son los arreglos, ¿no? Arreglos de n tomado de m. Otra forma es la regla del producto, ¿no? Otra forma directa de ver esto es simplemente observando que cada función, digamos, si yo me tomo m elementos de estos n sin repetir y importándome el orden, yo tengo una única función biyectiva, puedo definirme una única función biyectiva. Por ejemplo, si imagínense que m fuese 5, por ejemplo, y vamos a suponer que n es 7, entonces tenemos que contar la cantidad de funciones inyectivas de 1 a 5 a 1 a 7. Entonces, si yo me agarro 5 números de acá, ordenadamente, por ejemplo el 2, el 4, importa el orden, el 7, el 1 y el 3, agarré 5, entonces esto acá yo lo puedo interpretar como, lo puedo asociar con la función que lleva el 1 en el 2, el 2 al 4, el 3 al 7, el 4 al 1 y el 5 al 3, ¿no? Entonces, dar una función inyectiva de este conjunto en este conjunto es lo mismo que elegir m elementos ordenadamente de esto, y esos son arreglos de n tomada de m. Es otra forma diferente de pensar, ¿sí? Siempre está bueno, cuando tenemos un ejercicio, intentar de verlo de varias maneras. F biyectiva es un caso particular para que sea biyectiva, m tiene que ser igual a n y la función tiene que ser inyectiva, ¿no? Entonces, esto acá va a ser, si m es igual a n, tenemos n factorial posibilidades, por la misma idea, ¿no? Si yo considero una permutación, por ejemplo del 1 al 3, si tengo f que contar una biyección del 1, 2, 3 en el 1, 2, 3, por ejemplo, y yo me tomo cualquier permutación del 1, 2, 3, por ejemplo 2, 1, 3, esto lo puedo interpretar con la función que el 1 va al 2, que el 2 va al 1 y que el 3 va al 3, por ejemplo. Cualquier permutación corresponde con una función biyectiva, entonces nos queda n factorial. Es un caso particular de de arriba, porque para que sea biyectiva tienen que tener la misma cardinalidad. Y si tienen la misma cardinalidad, ser biyectiva, ser inyectiva y ser sobreyectiva es exactamente lo mismo. Entonces, primero que nada, esto si n es igual a m, y tenemos 0 si n es diferente de m, porque en ese caso no habría ninguno. Si n es igual a m, contar las biyectivas es lo mismo que contar las inyectivas, pongo n igual a m acá, y dado que 0 factorial es 1, nos queda n factorial. Es un caso particular del anterior. Este acá son las crecientes estrictos, la función estrictamente creciente. En este caso de acá, basta con elegir m elementos de aquí, diferentes, y tengo una única función de esta. O sea, la función queda definida si yo conozco la imagen. ¿Quién es la imagen de la función? Porque imagínense, por ejemplo, que la imagen fuera, vamos a suponer los números del 1 al 5, que vayan los números del 1 al 9, y a mí me dicen que el conjunto de imágenes está formado por el 2, lo voy a poner, puedo no colocarlo en orden, digamos, por el 2, el 4, el 8, el 5 y el 6, por ejemplo, ¿tá? Este es el conjunto de imagen. Pero si sabemos que la función es estrictamente creciente, obligatoriamente el 1 tiene que ir a parar al 2, el 1 tiene que ir a parar al 2, el 2 tendría que ir a parar al 4, el 3 tendría que ir a parar al 5, el 4 al 6 y el 5 al 8. Para que sea creciente tengo una sola posibilidad. O sea que si ustedes eligen cualquier subconjunto de tamaño m de acá, ustedes pueden definir una única función creciente. Hay una biyección entre las funciones crecientes y la cantidad de subconjuntos de tamaño m de este conjunto de acá. Y eso por definición son combinaciones de n tomadas de n. Y para este caso acá, también otra forma diferente de pensar esto de aquí es lo siguiente. Si yo me tomo m números crecientes, ordenados de forma creciente acá, tengo una única función, digamos, que lleva a eso, ¿no? Es por lo mismo, digamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 7, por ejemplo, en el caso anterior. Entonces basta tomar m números de estos n
ordenado de forma creciente, y esos están en biyección con esto, ¿no? Que es lo mismo que la cantidad de subconjuntos. Y acá es lo mismo, lo único que acá es creciente y no es estrictamente creciente, o sea que podría haber repeticiones. Por ejemplo, el 2, el 1 va al 2, el 2 va al 4, el 3 podría ir al 4, por ejemplo, y el 4 al 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto acá me va a quedar un subconjunto de tamaño m, de este de acá, donde puedo tomar elementos repetidos, ¿sí? Y eso por definición son las combinaciones con repetición de n tomadas de m. Y ya está, digamos, esto está en correspondencia, las combinaciones con repetición. ¿Se acuerdan que una fórmula se podría ver como las combinaciones normales de n más m menos 1 tomadas de m? Y esa es la cantidad de funciones crecientes no estrictos, ¿sí? Que pueden repetir. Cualquier colección, sin importar el orden, o sea que puedo suponer que son crecientes, de números de acá con repetición, me da lugar a una única función de esto de acá. Hay otra forma después de verlo, digamos, considerando ecuaciones x1 más x2 más xn, así que después pueden pensarlo, ¿no? Por ejemplo, la otra solución es definiendo f de x1 igual a x1, f definiendo x2 como la diferencia entre f2 y f1, etc. Hasta llegar a x m, que es f de m menos f de m menos 1. Siempre es x3 es f de 3 menos f de 2, etc. Y acá me fijo qué restricción tengo. F de 1 tiene que parar acá, o sea que tiene que ser mayor o igual a 1. x2 es la diferencia entre f2 y f1. En este caso acá es estrictamente creciente, ¿no? Entonces tiene que ser mayor o igual a 1. En este caso es creciente pero no estricto, o sea que sería mayor o igual a 0. Pueden pensar tanto este caso como este caso. En este caso estoy pensando la E. Y la diferencia entre estos dos tiene que ser estrictamente mayor que 1. Y cuando ustedes suman todo esto, los que le queda, esto aquí lo puedo borrar por ahora. Cuando sumamos, me queda f1 más f2 menos f1, se cancela. Más f3 menos f2, se cancela el f2. Si ustedes suman, les queda que estas m variables tienen que ser igual a f de m, y f de m no se puede pasar de n, ¿no? Entonces sería f de m menor o igual a n, y cada xy tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Sí? Es una desigualdad por restricciones. Esta es la parte, por ejemplo, ¿no? Si fuera la parte f, x1 tiene que ser mayor o igual a 1 y todo lo demás mayores o iguales a 0. Y esto se resuelve de la forma clásica, digamos, definimos una nueva variable. Piénselo como un problema de distribución de pelotitas en cajitas. Si tengo que repartir n pelotitas idénticas en m recipientes numerados, donde xy me dice la cantidad de pelotitas que va al recipiente y, entonces, si tengo que colocar a lo sumo m pelotitas, significa que puedo quedarme con algunas, ¿no? Y las que me quedo, las que me sobraron, digamos, les llamo xm más 1. Y formo como una caja nueva. Entonces, resolver esto es lo mismo que resolver x1 más xm más 1 igual exacto a n, con cada xy mayor o igual a 1. Después son m variables. Lo que puedo hacer es colocar una pelotita en cada recipiente para cumplir esta condición. Y aquí me queda x1 más xm más 1. Las primeras m variables tendrían que ser mayores o iguales a 1, o sea que esto queda n más m menos 1. Y esto acá lo sabemos resolver, digamos, ¿no? Ya tenemos una fórmula de estas combinaciones de esto más m disculpen, esto acá tengo que restar, le saco 1 a cada uno de estos, entonces acá le estoy sacando m, quedaría así, n menos m. La cantidad de fórmula de esto es n menos m más la cantidad de símbolo de más, que es n, y
tomadas de AM, ¿no? Que es otra forma de ver esto. Y este acá también se puede, el otro se puede pesar de forma análoga. Se los dejo a ustedes como un ejercicio. Fui rápido. Prueben esta forma alternativa, digamos, como ejercicio, si entendieron la primera. Y vamos entonces al otro ejercicio, que es el 5 y después el 7, y terminamos este video. Bueno, en este ejercicio 5 no lo copié la letra entera, pero se trata de que se consideran todas las funciones del conjunto del 1 al 10 en el conjunto del 1 al 7, tal que el conjunto imagen tiene a lo sumo 3 elementos, ¿sí? Y después aparece, es un ejercicio, un parcial muy viejo, que tienen que elegir cuál es la opción correcta para decir cuál es la cantidad de funciones que verifica esto, ¿sí? Si no hubiese ninguna restricción, recuerden, cada uno de estos tendría 7 posibilidades y la respuesta sería 7 a la 10. Tenemos que tener en cuenta esta función, que el conjunto imagen tiene al sumo 3 elementos. Piénsenlo siempre también como problema de cajitas y pelotitas. Tenemos 10 pelotitas numeradas que van a 7 recipientes numerados, y acá me dice que a lo sumo hay 3 cajitas que tienen pelotitas, ¿sí? Todas las demás, las otras 7 o más, van a estar vacías. Eso es lo que me dice, lo que tenemos que contar. Entonces, pensémoslo siempre como problema de pelotita y cajita, prefiero siempre pensarlo así. No voy a decir cuál es la opción, no voy a escribir todas las opciones, pero es muy fácil deducir. Todas tienen alguna fórmula relacionada con las sobreyectivas, con las funciones sobreyectivas. Recuerden, sobreyectivas de NM es una notación para denotar cuántas funciones sobreyectivas existen en un conjunto de n elementos en un conjunto de m elementos, ¿tá? Hay una fórmula ahí, pero no nos va a interesar saber cuál es, solamente el significado. O sobreyectiva de n m se puede ver como la cantidad de formas de repartir n pelotitas numeradas en m recipientes numerados, de forma que no queden recipientes vacíos. Entonces, ¿y cuántas posibilidades existen para el conjunto imagen? Que tiene menor o igual a 3 elementos. Podría tener un elemento, estos son casos disjuntos. Las posibilidades son que el conjunto imagen tenga 2 elementos, o sea que hay 2 frasquitos con pelotita, y F3 puede ser 3, o sea que haya exactamente 3 frasquitos, 3 recipientes con pelotitas. Si hay un recipiente solo con pelotitas, ¿cuántas hay? Bueno, tengo 7 posibilidades para elegir cuál es el recipiente, y si es el único recipiente que tiene pelotitas, todas van a ir a parar a él. Entonces esto acá es simplemente 7. Si hay 2 recipientes que tienen pelotitas, entonces tengo que elegir cuáles son los 2. Para eso tenemos combinaciones de 7 tomada 2, para elegir cuáles son las 2 cajitas que van a tener pelotita, y una vez que elijo cuáles son las cajas que tenemos pelotitas, tengo que acomodar las 10 pelotitas en esos 2 recipientes, en esas 2 cajas, de forma de que no quede ninguna de las 2 cajas vacías. Y eso es por definición sobreyectiva de 10 en 2. Y para que hayan 3 cajitas con pelotitas, entonces elijo quiénes son esas 3 cajitas, elijo el conjunto de esas 3 cajitas, y una vez que ya sé cuáles son las cajitas que tienen pelotitas, tengo que acomodar estas 10 pelotitas en esas 3 cajitas sin que ninguna de las 3 cajitas quede vacía. Y eso es sobreyectiva de 10 en 3. Si sumamos estas 3 cosas, combinaciones de 7 en 1, teniendo en cuenta que existe exactamente una función sobreyectiva de un conjunto de 7 elementos en uno de 1, entonces podemos tener una formulita un poco más homogénea, que es esta, y esto más esto, 7, 3, sobreyectiva de 7 en 3. Esta es la respuesta al problema. Ni siquiera sin ver las opciones ya se podía sacar cómo escribir el resultado en función de sobreyectiva. Para sobreyectiva existe una fórmula que es un poquito complicada, que la vamos a deducir después, pero no nos interesa. En este práctico la idea no es usar la fórmula de la sobreyectiva, que no sirve de mucho de hecho. Vamos entonces al ejercicio. El ejercicio 6 me parece que merece un video aparte porque usa una estrategia que es argumentos combinatorios. Hacemos el ejercicio 7 y terminamos este video. Bueno, este es el último ejercicio. Antes quería hacer
recordarle los números de Stirling, además de, hace un ratito vimos que eran las sobreyectivas, que se denotaba como sobreyectiva de nm, era la notación para la cantidad de funciones sobreyectivas de un conjunto de n elementos de un conjunto de m elementos, y eso se podía ver también como la cantidad de formas de distribuir n pelotitas numeradas en m recipientes numerados de forma que no queden recipientes vacíos. Ahora, hay un número muy relacionado a este que es la cantidad de formas de repartir n pelotitas numeradas en m recipientes idénticos, de forma que no quede ningún recipiente vacío. A ese numerito se le llama número de Stirling de segunda especie y se denota SNM. Son la forma de repartir n pelotitas numeradas en m recipientes idénticos, de forma de que ningún recipiente quede vacío. Y la relación con las sobreyectivas es muy simple, digamos. Son la cantidad de funciones sobreyectivas. Por cada función sobreyectiva yo puedo reordenar los recipientes y eso da lugar a la misma, si los considero idénticos, digamos, da lugar a la misma distribución. O sea que esto me queda sobreyectiva, el número de Stirling de nm es igual a sobreyectivas de m factorial. Y esto cuenta distribuir n pelotitas idénticas en m recipientes y n pelotitas numeradas en m recipientes idénticos. Y acá son n pelotitas numeradas en m recipientes numerados. Bien, veamos ahora el ejercicio 7, que es un ejercicio de parcial. También tenía varias opciones, no lo copié todo acá. Pero tenemos 10 libros diferentes para repartir en 7 estantes vacíos diferentes, tal que 5 estantes tengan libros. Acá son objetos diferentes en estantes diferentes. O sea que es objetos numerados en recipientes numerados, es funciones, o sea que no es Stirling, ¿no? Y además tiene al menos 5 estantes tengan libros. Es muy parecido al otro. La posibilidad es que pueden haber 5 estantes con libros, y 2 estantes vacíos, que quedaron vacíos luego de la repartición, 6 estantes con libros, o pueden haber 7 estantes con libros. Entonces, son casos disjuntos. Si tuviera 5, vamos a contar cuántas formas tenemos diferentes, en función de sobreyectivas. 5 estantes con libros, entonces tendría que elegir cuáles son los estantes que tienen libros. Tengo combinaciones de 7 tomadas 5 para elegir qué estantes son los que tienen libros. Una vez que ya sé cuáles son los estantes que van a tener libros, tenemos que distribuir esos 10 libros diferentes en esos 5 estantes de forma que ninguno de los 5 estantes quede vacío. Y eso es sobreyectivas de NN. Por la definición de sobreyectivas, digamos. Acá tenemos con 6 estantes. Elijo cuáles son los estantes que van a quedar con libros. Una vez que ya sé determiné cuáles son los estantes que van a quedar con libros, tengo sobreyectivas de, acá puse NM, son de 10, que son los libros, en los 5 recipientes, ¿verdad? Combinación sobreyectiva de 10 en 5. Ahora tengo 6, elegí 6 estantes que son los que van a quedar con libros. Y después tengo que repartir estos 10 libros diferentes en esos 6 estantes diferentes sin que ninguno de los 6 estantes quede vacío. Y esa es sobreyectiva de 10 en 6. Acá tenemos 7 estantes con libros, significa que todos los estantes tienen libros, todos los estantes no quedaron estantes vacíos. Y tenemos que repartir 10 libros diferentes en 7 estantes diferentes, de forma que ninguno quede vacío, y eso es sobreyectiva de 10 tomada 7. Claro que acá si quieren podríamos poner combinaciones de 7 tomada 7 que es igual a 1 y el resultado final es sumar estas 3 cosas, ¿sí? Que es una de las opciones que está ahí y es la opción correcta. Entonces con eso terminamos. Después de aquí a poco estaré subiendo uno sobre el argumento combinatorio y terminamos acá entonces.